Hola, ¿cómo os va? Hoy vamos a tocar un tema realmente complejo y decisivo, un tema histórico y un tema actual, sí, que es el de los piratas berberiscos. Es una expresión acuñada, luego veremos que en realidad eran muchísimo más que berberiscos, ¿no? Eran piratas turcos, piratas musulmanes, en lo que fue una agresión militar descomunal a Europa occidental entre mediados del siglo XV y mediados del siglo XIX. 400 años de violencia y agresión que llevó a lo que ha sido la mayor captura de esclavos y sobre todo esclavas de la historia de la humanidad, muy por delante de la captura del comercio de esclavos que hicieron los europeos desde África a América, puesto que de Europa a África los piratas berbericos llevaron más millones de personas que los que se llevaron de África a América en los siglos XVI-XIX. Para los esclavos negros se hablan de 18 millones, es la cifra oficial que se da, y los últimos estudios que se están haciendo, sobre todo en Inglaterra, de los esclavos blancos capturados por los musulmanes norteafricanos y otomanos en Europa, en toda Europa, también en la Europa atlántica, pues se da la cifra de 19, 20 millones, 18. Esto es muy difícil de calcular, hay que tener en cuenta que estas cifras pues siempre serán bastante imprecisas, pero no hay ninguna duda que fue del mismo nivel o mayor nivel que la captura de esclavos negros. Sin embargo, este hecho ha sido tratado muy extensamente por la historiografía y, sin embargo, la captura de esclavos y sobre todo de esclavas, porque lo que buscaban los piratas berberiscos era sobre todo mujeres, o si me permitís, niñas, entre 9 y 12, 13 años, no ha sido tratado, ha sido ignorado, ninguneado, como siempre, puesto que los poderes del gran capitalismo europeo y de la Unión Europea quieren islamizar a Europa. Y por lo tanto, aquellos acontecimientos históricos que dejan en muy mal lugar al Islam, pues son simplemente reprimidos. Ahora se da la cifra de 3 millones de personas llevadas desde Europa a África por estos piratas. Esto es una cifra muy insuficiente, puesto que solo calcula una parte de los que fueron capturados en el Mediterráneo occidental, solo una parte, y no tiene en cuenta la captura en la Europa Atlántica, por ejemplo en Portugal, por ejemplo en Galicia, en Asturias, en el País Vasco, en Irlanda, en Islandia, en los Países Bajos, en Dinamarca. Es decir, fue una captura general en los territorios del norte de lo que es el hexágono francés, etc. Por tanto, la cifra real es muy superior a la que se dice. Esos 3 millones se convierten perfectamente en 6 veces más. En mi web, felixrodrigomora.org, tenéis un texto cuyo título es Carta de un amigo inglés sobre la falsificación islamofascista de la historia de los pueblos ibéricos. Yo recibí esta carta escrita a mano, con bastantes defectos ortográficos y de otro tipo, puesto que él no dominaba perfectamente el idioma castellano, este autor, en donde me comentaba su indignación por los comentarios que acompañan algunas de las torres vigías del país valenciano, comentarios totalmente entregados a loar, engrandecer y magnificar a los piratas berberiscos y a los moriscos. Él explica que esto es espantoso, que esto es horroroso, que esto es una mentira. Estos comentarios, que son unas plaquitas que se ponen al lado de las torres vigía, pues están hechos por el Servicio Historiográfico de la Generalitat Valenciana y son una mentira del principio al final, una falsificación en el cual los pueblos europeos son vejados, insultados, ofendidos, mientras que los piratas, los matones musulmanes norteafricanos, pues son puestos como una gente maravillosa que venía aquí, pues no se sabe qué viene aquí, a liberarnos quizá, a apoderarse de las mujeres, de las niñas, a matar, a quemar, a incendiar, y eso durante 400 años. Así están las cosas en la historiografía. Si recorréis el País Valenciano, Murcia, Andalucía y una buena parte de Cataluña, pues encontraréis también al lado de estas torres
que eran utilizadas para protegerse de los piratas. Por un lado, avisaban de cuando se acercaban las naves piratas y por otro les hacían frente, tenían artillería y tenían también pues arcabuceros o fusileros o mosqueteros que disparaban contra los barcos y contra el desembarco de los piratas, pero sobre todo de que avisaban para que las milicias concejiles de los pueblos, de lo que entonces se llamó Reino de Valencia, se llamó Cataluña, se llamó Reino de Murcia, pues pudieran acudir a reprimir a estos ladrones espantosos de personas que son presentadoras como unos héroes históricos, historiográficos. Daros cuenta cómo está falsificada nuestra historia. Entonces ahora vamos a ver desde el principio hasta el final, desde el principio, que todo empieza con la toma de Constantinopla por el Islam en 1453 hasta mediados del siglo XIX, cuando los últimos reductos de estos piratas son eliminados y exterminados y ya se puede vivir en paz en lo que fueron las costas del Mediterráneo europeo, las costas del Atlántico europeo, etcétera, etcétera. A mí me resulta, por ejemplo, absolutamente asombroso y repulsivo cómo se cuenta la historia de un rey portugués, el rey Don Sebastián, al que se presenta como un imperialista, como un conquistador, porque fue, dicen, a conquistar Marruecos en 1578 y allí perdió la batalla y murió él y las tropas que le acompañaban. Lo que no se dice es por qué él fue a Marruecos. No fue ni más ni menos porque Portugal estaba siendo asolada por desembarcos piráticos de miles de piratas cada vez que se llevaban a una parte decisiva de la población y corrían el riesgo de eliminar en gran medida lo que era la población joven de Portugal. Entonces esto no se cuenta en absoluto cuando Portugal, que no es un país europeo mediterráneo, recuerdo, sino un país europeo atlántico. Portugal fue duramente castigado y hay que entender el desarrollo de los proyectos de navegación a partir del siglo XV en Portugal como una respuesta a esta agresión contumaz y persistente. Lo mismo tenemos en Galicia, donde los desembarcos de los piratas pues fueron muchísimos. Los piratas asolaron Galicia a lo grande, de una manera terrible, llevándose sobre todo mujeres. Y ya digo, la cifra estaría entre 18, 19, 20 millones de personas, de los cuales probablemente 15 fueran mujeres. Una víctima de los piratas berbericos pues fue Miguel de Cervantes, que estuvo durante 5 años preso en lo que se llaman los baños de Argel. Baño no es un sitio para bañarse, sino son las prisiones donde tenían a los que capturaban y a los que luego dejaban en libertad bajo pago de una cantidad de dinero. Luego veremos esto, pero las mujeres no las usaban para luego liberarlas por una cantidad de dinero, salvo casos muy escasos, sino para venderlas por todo el mundo, hasta la India, incluso llegaban hasta China, pero sobre todo en los países islámicos, Arabia Saudí, Irán, las vendían para los harenes, las convertían en esclavas y prisioneras a perpetuidad, niñas que quizá hubieran sido capturadas, pongamos, en Cullera o en algún otro lugar como Denia del país valenciano, pues acababan en un harén de la India y allí pues languidecían en vida, sometidas a las torturas y a las vejaciones que eran habituales en los harenes del Islam y que luego hablaré porque tenemos testimonios documentales decisivos. Bien, pero empecemos por el principio. El asunto está ocultado y falsificado. Solo en Inglaterra se está estudiando y con dificultades también. Aquí no hay libertad para estudiarlo. Hay un pacto entre el Estado español y el clero islámico asentado en lo que llaman España para prohibir e impedir esto. Entonces, pues no se permite. No se permite explicar algo tan elemental, cuál es el origen de las fiestas de moros y cristianos, que son del país valenciano, pero también de Murcia y también en algunos territorios de Castilla-La Mancha, e incluso de Aragón, pues se hacen las fiestas de moros y cristianos, que son ni más ni menos que una escenificación teatral del conflicto militar entre las milicias concejiles y los invasores norteafricanos, impulsados por la mayor potencia imperialista mundial, que era Turquía. Turquía era una potencia musulmana mucho mayor en población, en territorio, en gente, que lo que era el imperio llamado español de Felipe II. Esto es un error descomunal, ¿no? El imperio español, además de estar muy disperso geográficamente,
pues era menor, sobre todo en población, mientras que el Imperio Otomano, el Imperio turco musulmán, era muy compacto geográficamente, podía concentrar fuerzas con gran rapidez y de manera muy eficaz, y por lo tanto hizo que el Mediterráneo oriental fuera su dominio muy rápidamente a partir de la conquista de Constantinopla en el año 1453, y luego comenzó ya a finales del siglo XV el ataque al Mediterráneo occidental, y es ahí lo que compete a la península ibérica. El ataque al Mediterráneo occidental fue estremecedor: desembarcos en Italia, ataques que quedaban muy próximos a la propia Roma, Sicilia asolada, la mitad sur de Italia asolada, la mitad norte asolada, los Balcanes semidespoblados de población, las Islas Baleares atacadas una y otra vez, por ejemplo el caso de Mahón, que estuvo durante meses en poder de una flota musulmana que lo tomó completamente. La población de Mahón, pues las personas que no servían para esclavos y que no eran mujeres jóvenes, pues eran simplemente acuchilladas, eran asesinadas, y se quedaban con las mujeres jóvenes, con las niñas, y también con una minoría de jóvenes para el trabajo como esclavos en el norte de África, o incluso en Egipto, o incluso en algunos casos los llevaban hasta lo que era Turquía. Pero hubo desembarcos por todas partes, y entonces hay que entender lo que sucedió en el contexto de este escenario y no simplificarlo a un acontecimiento puntual que pasó en esta población, en la otra población, porque así no se entiende absolutamente nada. Hay que tener esta visión geoestratégica de conjunto y comprender por qué los portugueses se lanzan hacia el oeste, en lo que fue simplemente una operación geoestratégica para atacar al Islam por la retaguardia, cuando ellos veían que Europa estaba al borde de ser engullida y destruida por el sanguinario, terrible, aterrador imperialismo musulmán con sede en Turquía. Entonces se buscaron varias salidas, y este es el caso que decía antes del don Sebastián, ¿no? No conozco un estudio que nos explique cuánto fue la presencia de los piratas capturadores de mujeres en Portugal, pero entiendo que fue muy importante. Quizá cuando estos estudios se hagan, den la razón al cálculo este, que es provisional, ya lo digo, de 19-20 millones en 400 años capturados. Pero si esto es así, vuelvo a insistir, en la mayor captura de esclavos de la historia de la humanidad, de esclavas de la historia de la humanidad, de esclavas de la historia de la humanidad, organizado por el Islam, del cual nos dicen que es una religión de paz. Una religión de paz. Entonces no era una religión de paz, era una religión de guerra. Bueno, si recorremos la costa levantina encontraremos las torres vigías. Ya he explicado antes lo que eran, pero de una a otra había visibilidad, es decir, todas las torres estaban conectadas visualmente, y por el día se conectaban unas con otras con señales de humo que se hacían en lo que llamaríamos la azotea de la torre, y por la noche se hacían señales con fuego, y entonces comunicaban si había desembarco o no desembarco. Casi todas ellas miraban al mar. Eran torres muy fuertes, muy sólidas, en sillares, que tenían pues una altura de unos 10-12 metros. La entrada estaba por encima del nivel de la tierra, y solían tener 2, 3, 4 piezas de artillería arriba y una dotación de 15 o 20 personas que se turnaban. No eran soldados profesionales, sino eran vecinos de los pueblos de alrededor, pero eran vecinos adiestrados en el manejo de artillería y también en el manejo de fusilería. A veces no había mucha artillería y la que había era obsoleta, a veces faltaba balas, a veces faltaba pólvora, pasaba de todo, pero bueno, por lo menos estaban ahí, y lo que siempre hacían era avisar. Se aparecían naves piratas y se las podía localizar, si era de día, pues entonces rápidamente, pues 100, 200 kilómetros norte, sur y oeste, es decir, hacia el interior, se avisaba. Pero esto no impedía ni mucho menos que los desembarcos en un periodo fueran continuados. La fiesta de moros y cristianos lo escenifican. ¿Qué es lo esencial de la fiesta? La pólvora. Estas fiestas se basan en la pólvora. Son fiestas de autodefensa. De ahí, por ejemplo, que en Valencia, pues toda la fiesta utiliza muchísima pólvora. ¿Por qué? Porque la población civil durante siglos tenía que estar adiestrada en el manejo de la pólvora, en el manejo de armas de fuego, porque era su única forma de supervivencia. Hay un momento
el peor momento quizá de los ataques musulmanes, que es mediados del siglo XVI, en que una franja litoral probablemente de 50 o 60 kilómetros al interior queda despoblada, salvo poblaciones fortificadas, castillos, lugares muy fuertes, torres. Es decir, hay una huida generalizada hacia el interior y también una captura de miles, docenas de miles de personas que son embarcadas en las galeras musulmanas y llevadas al este o al sur. Entonces esto se ha mantenido así. Partes importantísimas de la mitad sur de Italia se despueblan, incluso hoy todavía conservan una densidad demográfica muy baja debido a esto. También hay ataques, según tiempos, sobre sobre Francia, aunque Francia a veces, para, digamos, protegerse de los reyes Austria, de los austrias castellanos, pues pactaron ciertas alianzas con el Islam y permitieron incluso a los barcos de los piratas que se abastecieran en los puertos franceses. Pero esto era por temporadas, cuando no estaban en estos estados de paz, pues también eran atacados. Hay innumerables testimonios documentales, muchísimos testimonios. Pues todo esto se escribía, todo esto se guarda en los archivos municipales hay, yo me atrevo a decir, docenas de miles, pero está prohibido sacarlos a la luz, más que de una manera académica, falsificada, minimizando la cuestión, convirtiéndolo en algo folclórico y pintoresco. Lo que el autor saca la conclusión es que eran desembarcos, pues como los piratas del Caribe de la película, ¿no? Allá en el Caribe, que era, pues desembarcaban 20 o 30 piratas y se llevaban a lo mejor 2 o 3 prisioneros y un poco de oro. No, eran verdaderas flotas. Por ejemplo, aquí tengo la que se desembarcó en Villajoyosa, la tengo por aquí, que esto está perfectamente documentado. En el año 1538, Villajoyosa, en el norte de la provincia de Alicante, es atacada por una flota de 40 galeras. 40 galeras. Esto es perfectamente cierto, ¿no? Hay un documento de la época que lo describe, 40 galeras turcas y norteafricanas. Es falso que fueran simplemente norteafricanos, que fueran solo berberiscos. Estos eran simplemente los guías, es decir, quienes guiaban a las flotas turcas para atacar la península ibérica. Si calculamos que cada una de estas galeras podían desembarcar 80 hombres armados para la captura de mujeres, de bienes en el área de Villajoyosa, pues son 3.200 desembarcados, es decir, todo un ejército que podía mantenerse en operaciones semanas, incluso meses, devastando el territorio, penetrando en el interior, 30, 40 kilómetros, los que fueran, sobre todo si la acción de los reales ejércitos era, bueno, se presentaban 15 días después y se presentaban, las huestes señoriales tampoco hacían nada o casi nada, y los que tenían que defenderse, autodefenderse, a partir del principio del armamento general del pueblo, era el vecindario que hizo operaciones magníficas y algunas veces pues hizo morder el polvo a los piratas, no solamente en tierra sino también en el mar. Luego hablaremos de esto, de qué manera pues fue una lucha de 400 años. 400 años. He dicho antes también que esto afectó a Galicia, a Asturias, al País Vasco, a Inglaterra, que es donde se está estudiando. Ya se sabía de hace mucho tiempo ataques continuos de los llamados piratas berberiscos al sur de Inglaterra, en las costas, desembarcaban, estaban por allí unos días y capturaban todas las mujeres que les era posible, las metían en sus barcos y se volvían. Ellos no sabían navegar en el Atlántico, puesto que la irracionalidad inherente al Islam les hacía imposible dominar el arte de la navegación en mar abierto, pero iban costeando y si lo hacían eran siempre, pagaban a renegados europeos para que les guiaran. Ellos tampoco eran capaces, ellos eran totalmente incompetentes. Los cañones se los hacían los europeos, renegados, les pagaban grandes cantidades de oro, les fabricaban la pólvora, les fabricaban los barcos, ellos no sabían hacer nada. Es este sistema cuando, claro, el Islam elimina la capacidad reflexiva de las personas y reduce a las personas a fanáticos religiosos que repiten un libro, el Corán, pues entonces no son capaces de pensar. Y esto es una historia así de cierta, ¿no? Luego veremos en el acontecimiento de la batalla de Lepanto cómo esto es lo que hace que los turcos pierdan la batalla, esto y su propensión absolutamente repelente a la esclavitud, ¿no? Un estudio pormenorizado de la batalla de Lepanto,
hay alguno bueno, la inmensa mayoría son absolutamente frívolos, superficiales, de gente que no tiene ni idea, sobre todo los vídeos son espantosos. Quiero aprovechar y deciros que los vídeos sobre historia sencillamente son espantosos. Es una pérdida de tiempo verlos. Es gente que no tiene ni idea, que ha hecho una licenciatura en historia y se cree que las bobadas y mentiras que les han enseñado las facultades tienen algún valor, ¿no? Y en asuntos como este, que son muy de actualidad, porque ahora Europa está siendo sometida a un nuevo ataque del Islam, que se diferencia solo en las formas, pero no en en los contenidos y en los objetivos de lo que se hizo en estos siglos. Bueno, el objetivo era capturar mujeres para los harenes. Daros cuenta que el señor Abderramán III tenía 6.300 mujeres en su harén. Esto según los datos oficiales de las fuentes musulmanas. En el año 961, en su harén de Córdoba, en principio harén solo significa el espacio de la casa donde están confinadas las mujeres en las sociedades islámicas. No es un grupo de mujeres que esté allí para proporcionar deleite sexual al preboste de turno, es un espacio, pero bueno, se utiliza como conjunto de mujeres. El objetivo de los ataques de los piratas era captura de mujeres para los harenes y de hombres, una parte para cobrar rescate por ellos, como es el caso de Cervantes, que estuvo 5 años prisionero, y luego pues los frailes mercenarios pagaron la cantidad correspondiente en oro o en moneda fuerte y quedó en libertad, o bien para trabajar como esclavos. El trabajo como esclavos era la forma principal de trabajo en el mundo musulmán y lo sigue siendo en algunos territorios todavía, como Mauritania, como Libia, como Arabia Saudí. En Arabia Saudí el trabajo esclavo es fundamental, está por supuesto velado y cubierto por contratos de trabajo total, pero cualquiera, por ejemplo, hay mucha gente del Estado español que ha ido allá a trabajar y te cuentan que ellos no eran asalariados de un señor saudí, sino los esclavos de facto, y esto es así. Y entonces, quienes miran con arrobo al Islam están mirando con arrobo la reintroducción de la esclavitud como forma de trabajo, lo cual además está relacionado con la poligamia. No hay poligamia sin esclavitud, y la esclavitud deviene inevitablemente poligamia. Por lo tanto, cuando se nos dice que es otra cultura, que debemos respetar y tal, debemos respetar la esclavitud, debemos respetar el trabajo esclavo, debemos respetar la captura de mujeres para su venta a gran escala, como se hizo y se sigue haciendo, por ejemplo, en Libia, por ejemplo, en Mauritania, aquí al lado, por ejemplo, en ciertas áreas de Marruecos todavía, hoy en pleno siglo XXI, la BBC tiene algún documental en lo que aparecen los mercados de esclavos en Libia, pero de varones, porque los mercados de mujeres no son públicos, simplemente por eso. Entonces nos encontramos ante una expresión más de el procedimiento para inculcar el autoodio a los pueblos europeos. Los pueblos europeos nos tenemos que odiar, autoodiar, nos tenemos que despreciar a nosotros mismos por lo que han hecho nuestros antepasados, pero se nos oculta aquellos episodios en los cuales nosotros hemos sido víctimas de imperialismos mucho peores que los europeos. El imperialismo turco-musulmán, el imperialismo otomano es mucho peor. Podemos establecer unos baremos de análisis mucho peor que los imperialismos europeos, se mire por donde se mire. Por ejemplo, la captura de mujeres, la esclavitud, etcétera, etcétera. Lo repito una y otra vez porque es que hay un muro de silencio, de incomprensión, de falta de libertad para decir estas cosas, que tengo que usar procedimientos explicativos singulares. Entonces, pues nos tenemos que odiar por solamente llevar, porque no fueron los europeos los que establecieron el esclavismo en el África subsahariana. Lo único que hacían los europeos era comprar esclavos, lo que se llamaba reinos negreros, que estos reinos negreros eran reinos de allí, muchos de ellos musulmanes, estos reinos negreros tenían muchos de ellos la religión islámica allá, y entonces los llevaban a las plantaciones de América. Pero la esclavitud era algo promovido en el África subsahariana por el Islam. El Islam es el que introduce o multiplica o generaliza o hace más dura la esclavitud. La gran tragedia de la África, con sus poblaciones sometidas, sus hambrunas, sus atrasos y tal, corresponde en el 90% al Islam, en el 90% al Islam. Ellos son los que desde el siglo VI
reintroducen, refuerzan o amplían la esclavitud que había allí. O sea, cuando los europeos no aparecen por allí, de una manera seria, no como visitas que se hacían de vez en cuando hasta el siglo XV, es decir, casi 900 años después. Estos 900 años son decisivos para la historia lamentable, espantosa, horrorosa de África, en la cual los europeos no hemos tenido ninguna responsabilidad. Entonces, pues vamos a intentar entender todo lo que pasó. Si nosotros hablamos de 18, 19 millones o quizás más de personas capturadas en Europa para ser trasladadas fuera de Europa, tenemos también que tener en cuenta que esto iba acompañado de matanzas tremendas. Por ejemplo, cuando toman Mahón en Menorca, allí la crónica, que luego se escribe, pues dice, capturaron tantas mujeres, tantos jóvenes, siempre muchas más mujeres jóvenes que muchachos jóvenes porque valían más dinero en los mercados, pero dice, al resto de la población fue muerta, fue asesinada. Yo he calculado que esta captura de esclavas y esclavos fue unida a una matanza de quizá 40 millones, vuelvo a decirlo, 40 millones de europeos y europeas en estos 400 siglos, o quizá en estos 400 años, o quizá 50 millones, puesto que la gente luchaba desesperadamente por salvar a sus hijas, luchaba desesperadamente, y se inmolaba, prefería morir antes de ver cómo le arrebataban a sus queridas hijas. Y esto hacía que los combates fueran impresionantes, ¿no? Se atacaban una aldea, pues, por ejemplo, en el interior de Cataluña, pues esa aldea luchaba con todas las armas que tenía y hasta el final por salvar a las 10, 12 niñas que finalmente caerían en manos de los piratas, las trasladarían andando a los barcos y desaparecerían para siempre. Pero 10 y 12 niñas y a lo mejor 3 o 4 muchachos producían quizá 60 muertos, 70 muertos, 100 muertos, 100 muertos. Todo esto es provisional, mis datos son provisionales, pero estoy seguro que se aproximan mucho a la realidad y serán avalados conforme al análisis de estos acontecimientos vaya progresando. Cuando tengamos libertad para hacerlo, claro, no está permitido, nos lo prohíben, ya sabéis. La alianza entre el Islam y el imperialismo europeo es sagrada. Ya he dicho que el Islam sigue siendo una potencia esclavista en prácticamente todos los países. Esto explica el esclavismo más que ninguna otra razón, el atraso del Islam. El atraso de los países islámicos, su atraso económico, su atraso social, su atraso tecnológico se explica por la supervivencia del esclavismo. Esto era una cosa bien sabida. Cuando los pueblos europeos se oponen al esclavismo, se oponen por razones morales y políticas sobre todo, pero también por razones económicas. No puede construirse sociedades dinámicas, brillantes, activas, mientras el esclavismo permanezca. El esclavismo es una enfermedad horrorosa y eso es lo que explica el atraso de los países islámicos. Pero como el Islam sacraliza en su libro sagrado la esclavitud, pues están las cosas como están, ¿no? Y resulta que hay unos antiimperialistas europeos que culpan al colonialismo europeo del atraso del Islam y se olvidan del fenómeno endógeno interior a las sociedades islámicas, que es la esclavitud. La esclavitud es decisiva y fue decisiva. Entonces no pueden prosperar países sobre la base de la esclavitud. Los antecedentes en la península ibérica pues son grandes. Por ejemplo, tenemos el tributo de las 100 doncellas, que era un tributo que el país asturiano tenía que pagar a los emires de Córdoba, a los emires musulmanes, en la segunda mitad del siglo VIII. Tenía que pagar un tributo en mujeres, 50 mujeres, digamos, de unos ciertos linajes, y 50 mujeres pues, de origen más plebeyo. Se ha dicho que esto es una mentira, que esto es una leyenda. Es rigurosamente cierto. Si se hace el estudio de las fuentes documentales, es algo rigurosamente cierto y que está en conexión con lo que el Islam es, Abderramán III tenía a Suarén en el año 961, que es cuando aparece el documento, es un balance, lo que tenemos es un balance del número de mujeres que estaba en el
harén de Abderramán III, 6.300. Pero de ellas probablemente 6.000 eran esclavas, otras eran donaciones de notables del Islam que habían entregado a su hija a esa cárcel horrorosa y monstruosa que era el harén, donde Abderramán III tenía sus socios, como yo digo, quemándole en la cara, cogía una vela y las quemaba la cara, las que no le satisfacían, pues llevaba con él a su verdugo y las ahorcaba allí mismo, es decir, las ahogaba con una cuerda de cuero, se las cogía por el cuello y les daba, en parte las desnucaba y en parte las ahogaba. Pero si no quería hacer esto, pues las quemaba la cara, el verdugo la sujetaba a la muchacha de turno y él le ponía la vela en la cara. Esto era un personaje como el de Ramán III, que era un monstruo, pero un monstruo surgido de una sociedad totalitaria hasta la locura, porque los monstruos salen de estructuras sociales y políticas monstruosas. Él era un alcohólico, Todos los emires y califas andalusíes eran alcohólicos, todos menos uno, ¿no? Pero eso no impedía que fueran rigurosamente musulmanes. Hay que tener en cuenta que si Abderramán III tenía 6.300 mujeres, pues los prebostes que estaban inmediatamente por debajo de él también tenían sus harenes. Si calculamos los 10.000 prebostes de Al-Ándalus y le calculamos solo 100 mujeres por cada harén y no 6.300, pues tenemos 1.000.000 de mujeres. Esto es una carga, además de política social horrorosa, económica, es decir, mujeres que no hacían nada, que tenían que ser mantenidas, que eran objetos de lujo, meros objetos de lujo, y eso explica la pobreza de la sociedad andalusí, con una minoría riquísima y una gran mayoría empobrecida. Imaginaos lo que tiene que ser mantener a 1.000.000 de mujeres que no hacen nada absolutamente, más que estar allí confinadas, esperando que el monstruo de turno, sea Abderramán III o sea algunos de sus ministros, de sus generales, de sus altos mandos, de sus clérigos, fuera a hacer una visita. Se observan testimonios absolutamente repugnantes de cómo trataban a estas mujeres, muchas de ellas capturadas, por ejemplo, en Baskonia. Las mujeres vasconas tenían un lugar muy significado, gustaban mucho a esta gente, gustaban mucho sexualmente y eran capturadas en masa y llevadas allí. Almanzor fue uno de los mayores traficantes de esclavas de la historia de la humanidad. Por ejemplo, en Cataluña, en la campaña que hace contra Cataluña de los años 984-985, captura 70.000 esclavos, de los cuales probablemente 60.000 fueran mujeres y niñas catalanas y 10.000 varones. Esto con el apoyo del conde Borrell, un vendido al Islam, como han sido siempre las autoridades. Es el que abre, me parece, era Borrell II, el que abre las puertas de Barcelona a las huestes islámicas para que penetren allá a saco después de un asedio de mucha duración. Pero en la campaña del año anterior, del año 983, contra Castilla, había capturado 17.000 esclavas. En este caso, las fuentes musulmanes emplean el término esclavas en femenino, esclavas, que eran llevadas pues a los puestos, a los mercados de esclavas de Sevilla, de Córdoba, de Almería, de Cádiz, y allí vendidas al mejor postor, que podían venir de lo que hoy es Siria, de lo que hoy es Turquía, de Arabia Saudí, de la India, donde estas mujeres tenían que llegar en viajes que podían tardar 2 años. Imaginaos niñas de 12 años, primero capturadas, después exhibidas públicamente en el mercado, públicamente pero encerrado, luego violadas ferozmente en los harenes y luego llevadas allí en medio de una gente cuya lengua no entendían, sin conocer a nadie. O sea, qué horror, ¿verdad? Y esto es apoyado por alguna gente, apoyado y presentado como una gracieta. Jeje, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Bueno, pues así son las cosas, ¿no? En realidad, el Islam andalusí tuvo su principal negocio en la exportación de mujeres. Hay gente que dice, no, es que portaban seda. ¿Portaban seda? Eso no era ni el 10% de lo que el Islam andalusí, este Islam supuestamente tan culto, tan humano, etcétera, pues tenía en la captura de mujeres en los territorios del norte y su exportación a todo el ámbito musulmán. Hay que tener en cuenta que cuando los
imperialistas y conquistadores musulmanes atraviesan los Pirineos, lo que están buscando es nuevos territorios donde depredar mujeres. Y entonces creen en las antiguas Galias, que ya se llamaba Francia, la tierra de los francos, podían hacerlo. Pero son derrotados rotundamente en la batalla de Poitiers, cerca de, en el centro oeste de lo que hoy es el Hexágono, en el año 732. Son derrotados rotundamente, todo el cuerpo expedicionario musulmán es exterminado y esto pues no les deja muchas ganas de volver a cruzar los Pirineos, lo cruzan esporádicamente y ya este mercado, este espacio de captura de esclavas para el mercado desaparece y entonces ya se tienen que valer de lo que pudieran capturar en Cataluña, en Aragón, en el País Vasco, en Cantabria, en Asturias y en Galicia, también en Galicia y en Portugal. Y esto hace que sus depredaciones fueran terroríficas, ¿no? Las causas del ocultamiento de todo esto, pues el servilismo respecto a, las, a los poderes islámicos, la alianza entre la Unión Europea y el clero islámico para islamizar Europa, el dinero inmenso que da Arabia Saudí en sus embajadas, aquellos que escriben libros mentirosos que convierten a los piratas berberiscos en algo puramente folclórico y pintoresco, ocultando la intensidad y la gravedad del asunto, y así sucesivamente. Y entonces, pues como no hay libertad para hablar de este asunto, pues no se puede hablar. Todo comienza con la conquista de Constantinopla en el año 1453. En 1453 Constantinopla, que era la capital del Imperio Bizantino, que también había sido en tiempos el Imperio Romano de Oriente, es conquistada por los turcos musulmanes. Hay un asedio, hay un asalto y hay una matanza descomunal. La sangre corre por las calles y no se perdona a nadie, incluido al emperador bizantino. Todos son asesinados, se excluyen como siempre aquellas mujeres que pueden ser objeto de mercadeo. La matanza es enorme y dura semanas y semanas. Entonces esto origina una conmoción en todo lo que se llamaba la cristiandad, en toda Europa occidental, porque aunque había diferencias sociales, políticas, dogmáticas, teológicas, entre la Iglesia ortodoxa de Bizancio y la Iglesia latina, al fin y al cabo eran cristianos, ¿no? Entonces esto provocó una ola de pánico, de terror, de temor. Se vio que se habían tomado Constantinopla, que era la ciudad quizá más protegida, más defendida del mundo en la época, del mundo mediterráneo, por lo menos sí. Entonces, ¿qué les pararía? ¿Qué pararía? ¿Dónde pararía? Entonces es cuando en Occidente empiezan a aparecer soluciones a partir del análisis geoestratégico para sobrevivir, simplemente sobrevivir. Occidente se pone a la defensiva, busca sobrevivir, no quiere acabar como habían acabado los probablemente 2 millones de habitantes de Constantinopla, de los cuales el 90% fueron asesinados por los turcos musulmanes cuando en 1453 toman Constantinopla. La pregunta es, ¿qué legitimidad tenían estos musulmanes para tomar Constantinopla? ¿Cuál era la legitimidad? Constantinopla nunca había sido territorio islámico, nunca, jamás. Había sido lo que ellos llamaban romanos, es decir, el Imperio Romano de Oriente. Pero la cosa no queda aquí. Inmediatamente después empiezan a expandir por los Balcanes, conquistan Grecia, atención, conquistan Grecia, e incluso se dirigen hacia el interior de Europa, que en una operación de acoso y ataque que dura siglos, puesto que Viena la cercan en 2 ocasiones y Viena escapa por muy poquito de ser conquistada. Y digo Viena, en el centro de Europa. ¿Qué hacían allí los musulmanes atacando Viena en 2 ocasiones? Lo habían atacado más veces, pero en 2 ocasiones la cercaron por completo, el 1529 y 1683. El 1529, cuando se vio que Viena también estaba siendo cercada y podía ser tomada, el pánico se convirtió en espanto en toda Europa occidental
y se buscaron soluciones que ahora explicaré. Soluciones para sobrevivir, para simplemente no ser asesinados, para no hacer que las niñas, sus hijas, acabaran en harenes a 5.000 kilómetros. La conquista de Constantinopla hace que los estados vasallos norteafricanos pues se sumen al Islam, se sumen al imperialismo islámico turco, proporcionando la guía y orientación, pero los piratas berberiscos en lo fundamental eran turcos. Si en un sitio desembarcaban 40 galeras, atacaban 40 galeras, podemos estar seguros que 35 eran turcas y 5 pues eran las que conocían mejor el Mediterráneo occidental, podían provenir de lo que hoy es Argelia y sobre todo de lo que hoy es Túnez. Túnez fue el gran nido de piratas berberiscos. Ya he dicho que el Imperio Otomano era el mayor del mundo en la época, me queda la duda si era mayor o no que el Imperio Chino, pero China nos queda muy lejos y no había ningún conflicto, había una distancia territorial enorme entre Europa Occidental y China. Me queda la duda, pero con la duda de China no tengo ninguna duda de que el Imperio Otomano era mucho mayor que el Imperio de Felipe II y mucho más denso poblacionalmente. Otra cosa es que estuviera lastrado por las lacras que son inherentes al Islam, como es el carácter irracional de sus sociedades, su incapacidad para el desarrollo económico y tecnológico por la falta de libertad de conciencia y la falta de libertad de expresión, el problema terrorífico de la esclavitud, que fue uno de los factores decisivos que les llevó a la derrota en la batalla de Lepanto, que fue su gran derrota en el año 1571, y unas estructuras sociales tan autoritarias, tan despóticas, que realmente no podían funcionar bien y que enfrentadas a sociedades mucho más libres, mucho más descentralizadas, como eran las occidentales europeas, pues aunque al principio parecía que iban a ganar, finalmente perdieron la batalla de una manera rotunda, puesto que la operación de cerco estratégico que empiezan los países occidentales, cerco estratégico al Islam, acaba siglos después con la completa derrota del Islam y la reducción de este a nada, prácticamente nada, a un valor cero en el siglo XX. Y hoy el Islam resurgido que tenemos resurge porque es una fuerza al servicio del imperialismo occidental de Estados Unidos y de Europa. No por sí mismo no es nada porque no puede ser nada una vez que las capacidades reflexivas de las personas son anuladas sistemáticamente, como sucede en todas las sociedades islámicas. Entonces, a partir de 1453 empieza el ataque, empiezan ya a aparecer los ataques. Eso explica que la Corona de Castilla decida que es urgente acabar con el núcleo musulmán de Granada, porque a partir de ahí podía volver otra vez a haber un punto de ataque para toda la península ibérica y toda Europa. Lo que reactivó la guerra en Granada fue la conquista de Constantinopla. Entonces es una guerra muy difícil porque orográficamente el reino de Granada era inconquistable, pero entonces se renueva la tradición de las milicias concejiles, que son las que verdaderamente triunfan allí y eliminan el reino de Granada en el año 1492. Luego está la guerra de las Alpujarras. Es cierto que las capitulaciones pactadas con los musulmanes de Granada no son cumplidas por los prebostes de la Corona de Castilla, especialmente el cardenal Cisneros, no cumple la palabra dada, no se atiene a los pactos acordados, lo cual está muy mal, ¿no? Porque uno tiene que ser una persona digna y con toda clase de gentes tiene que respetar lo dicho. Pero también es verdad que los musulmanes allí acuden a la ayuda otomana, a la ayuda turca. Se sabe perfectamente que los turcos desembarcan allí soldados, desembarcan municiones, desembarcan armas, bien directamente, con galeras venidas directamente o bien haciendo el traslado a partir del norte de África. Entonces esto hace que la guerra de las Alpujarras de 1568-1571 haya que verla en el contexto internacional en que tiene lugar y no como un alzamiento aislado, puesto que al mismo tiempo que en las Alpujarras se estaba eliminando la resistencia musulmana, en ese mismo tiempo
miles y miles de soldados turcos y norteafricanos estaban desembarcando en lo que hoy es el País Valenciano, en Cataluña, en las Islas Baleares, en Sicilia, en Murcia, en otros puntos de Andalucía, en Portugal, en Irlanda, en Islandia. O sea que hay que verlo ahí, en esa situación, hay que verlo en esa situación. Entonces son verdaderos ejércitos los que desembarcan. Por ejemplo, en el año 1552 hay un ataque general a Elche. Elche era una ciudad importante de la época, de las más grandes de la península ibérica, probablemente ya tenía 40.000 habitantes y es atacada durante meses, al parecer 2 meses. Se toma todo Elche menos la parte antigua o la parte más amurallada. Y bueno, pues se hace lo típico, captura de mujeres, matanza de los que no interesaban capturar como esclavos, etc. Y luego la flota invasora se retira, es decir, los soldados agresores se retiran a su flota y la flota se retira tranquilamente, entre otras cosas, a la isla de Tabarca, que está pues de Alicante debe estar en kilómetros no más allá de 8 kilómetros. La isla de Tabarca ha sido un punto fuerte de piratas musulmanes hasta el siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII no se consigue expulsarlos y hay que cercar la isla. Si la visitáis, que es una isla de unos 3 kilómetros de largo por 2 de ancho, pues hubo que cercarla completamente con una muralla, porque era el único modo que desde allí no salieran constantemente expediciones de castigo, grandes expediciones, medianas expediciones y pequeñas expediciones a capturar mujeres, pero no solo eso, también se atacaban la pesca. Llegó un momento que prácticamente no se podía pescar en todo el Mediterráneo occidental porque los barcos de pesca eran capturados con todos sus pescadores y llevados para ser puestos como esclavos. El comercio marítimo prácticamente desapareció, por ejemplo, entre la península ibérica e Italia. Daros cuenta lo que le sucede pues, al pobre Cervantes, ¿no? El pobre Cervantes, aquí tengo los datos, espera un momento que los encuentre. ¿No? El Cervantes, pues que era, no olvidéis que Cervantes era un soldado y él vino en un barco de soldados, aunque él había quedado herido en la batalla de Lepanto y no era apto para las armas, puesto que era manco, pero los que venían con él, incluido su hermano, pues eran soldados. Y ellos son capturados en el año 1575 y son hechos prisioneros, hechos cautivos, hasta el año 1580. Si un barco de soldados es capturado, ¿qué podría ser un barco, por ejemplo, que transportara una carga, como podía ser trigo, como podía ser vino, como podía ser carne salada, por ejemplo, de Cataluña a la isla de Córcega? Pues estos barcos eran masivamente capturados. O sea, hay un momento, sobre todo hacia el año 1550, en que toda la navegación en el Mediterráneo occidental prácticamente se detiene, la gente se refugia en sus fortalezas, en sus torres vigías, se levantan murallas, se consiguen armas, pero esto no podía parar a unos piratas que cuando querían tomar un lugar determinado desembarcaban con cañones, desembarcaban sus cañones y los situaban en los lugares donde les parecía oportuno para atacar lugares muy al interior, muy al interior. Por tanto, hay que tener en cuenta que esto es, pues era así, ¿no? Tenemos estos datos, por ejemplo, en Mallorca los ataques son continuados. En Mallorca el rapto de mujeres durante siglos y siglos. Hay episodios muy bonitos de resistencia popular, de oposición, que no me puedo aquí detener, que deberían de ser escritos con letras de oro en aquellas poblaciones donde tuvieron lugar. Luego más adelante, pues allí en Mallorca surgieron combatientes en el mar contra los piratas, que tenían una gran capacidad combativa, como era, pues vamos a ver, lo tengo por aquí. En el siglo XVII, Jaume Canals, que fue capaz de capturar y hundir muchos barcos de piratas en el siglo XVII, y en el siglo XVIII el famoso Antoni Barceló. Antoni Barceló, pues él, que inicialmente él y su padre tenían como un barco de comunicaciones entre Mallorca y Barcelona, lo llevaban básicamente el correo, entiendo yo, quizá me equivoque en los detalles, correo o algún tipo de bienes de valor, podían trasladar también algo de dinero y tal, pues sufren una serie de ataques y de los piratas y en su indignación deciden, en vez de achantarse y asustarse, pues artillar sus barcos y hacerles frentes.
y acaban convirtiéndose en capturadores de piratas, en lo que se llamaba corsarios. Es decir, los corsarios, ellos habían conseguido una patente de corso de la corona de Aragón, cuidado, no de la corona de Castilla, porque todavía era la corona de Aragón, a pesar de los decretos de nueva planta, y entonces la corona de Aragón, aunque compartieran rey con la corona de Castilla, les había entregado una patente de corso por la cual ellos podían practicar el corso. Es decir, era como una autorización legal para ejercer la autodefensa frente a los piratas. Ellos se quedaban con una cantidad de lo capturado y otra parte la tenían que entregar a la Real Hacienda como resarcimiento por la protección que se les daba. Esto eran los corsarios, los piratas, los que se lanzaban al mar sin tener ningún documento que avalara su actuación y, bueno, pues atacaban o eran atacados, etcétera. Y también hubo piratas, también, pero las diferencias eran puramente formales, jurídicas, ¿no? Yo creo que durante algunos años el señor Antoni Barceló, pues él también fue pirata y luego ya consiguió una patente de corso que, digamos, legalizó sus actividades piráticas. El, el asunto de la resistencia popular es lo más interesante, ¿no? Lo que se crean son las milicias concejiles, que es lo que aparece en las fiestas de moros y cristianos. Si observéis con atención, estas fiestas son fiestas siempre de gente en armas. Unos hacen de cristianos y otros hacen de moros, pero todos van armados y predominan las armas de la época. Incluso en algún caso se utilizan cañones del siglo XVII. Yo los he podido ver en algunas poblaciones del País Valenciano. Utilizan cañones, naturalmente disparan con pequeñas cargas de pólvora, sin balas, sin munición, pero los estampidos son tremendos, usan muchos trabucos y también, sobre todo, pues el armamento de la época, el armamento convencional. En el caso de Vinaroz, provincia de Castellón, yo leí un libro, no recuerdo el autor, donde explica el balance que se hace en algún año del siglo XVII, pongamos 1630, de cómo estaba el armamento de las milicias concejiles de Vinaroz. Y entonces explican cuántos cañones tenían, cuántos arcabuces, cuántas pistolas, cuántos otro tipo de armas de fuego, qué cantidad de pólvora, qué cantidad de balas y en qué estado se encontraban. Y luego también qué armas blancas, picas, alabardas, espadas, etc. Cuáles eran sus capitanes elegidos por el pueblo y cuáles eran sus subordinados, qué adiestramiento hacían, que se llamaban alardes en castellano, no sé cuál sería la palabra en catalán, no lo recuerdo, y entonces pues todo esto dicen que estaban atentos porque Vinaroz era un gran puerto y tenían que estar atentos por si había algún desembarco de piratas. Tengo que decir que en alguna ocasión los piratas amenazaron e incluso desembarcaron en el puerto de Valencia, en el peor momento de la piratería hacia el año 1550, ¿no? En Vinaroz también se mantenía algún barco de protección, algún barco armado, pero ya para el siglo XVI, pues los barcos que salían a la mar, incluso que se dedicaran al comercio, si no llevaban armas de fuego de una cantidad suficiente, pues no podían llegar a su destino. Pero incluso cuando tenían armas de fuego, si eran atacados por 2 o 3 barcos piratas, muy a menudo no se atrevían a utilizarlo y preferían rendirse, porque sabían que si hacían frente a los piratas su destino era la horca o la muerte detrás de torturas atroces. Por ejemplo, les desollaban vivos. Desollar significa quitarle la piel sin matarlos y luego las heridas, ya una vez que estaban en carne viva, se frotaban todo con sal. Esto era un uso común en los piratas musulmanes de la época. Así trataban a los que se les resistían. No. Había 3 tipos de tareas de la resistencia popular, que era la vigilancia día y noche en las torres vigías, la defensa de las poblaciones, que se hacía por medio de fortificaciones, se levantaba fortificaciones y mantenimiento de tropas en todos y cada uno de los núcleos habitados. En los núcleos más importantes había más fortificaciones y más tropas, y en los menos, pues menos, ¿no? Y luego, en tercer lugar, estaba la persecución activa de los piratas desembarcados. El 90% de la lucha contra los piratas correspondía a las milicias populares. Lo que hacían los reales ejércitos eran prácticamente nada, y lo que hacían las mesnadas nobiliarias prácticamente nada. También hay que tener en cuenta que en el País Valenciano los señores territoriales, todos sus cuerpos armados eran musulmanes, estaban formados por los llamados mudéjares y modiscos. Todos ellos, las casas nobiliarias del País Valenciano, todas, sus tropas, si tenían 200 hombres en armas o 150, siempre eran musulmanes, siempre.
y les permitía esto vejar y machacar a la población autóctona. Por ejemplo, en el levantamiento dels agermanats del País Valenciano, de los hermanados en castellano, en 1521-1522, que también se repitió en las Islas Baleares. Entonces la población mayoritaria se vio atacada y asaltada por los señores territoriales, por los condes y los duques, que siempre era lo mismo, eran tropas de allí, pero tropas musulmanas. Y entonces, cuando leemos libros, entonces te presentan a la población civil normal y corriente, intentando que estos musulmanes se convirtieran al cristianismo y diciendo, qué intolerancia, cómo se escribe la historia, qué intolerancia, pero si unos días antes estos mismos musulmanes que venían, por ejemplo, del marquesado de Villena, que entonces pues serán 300 o 400 personas armados por el señor marqués de Villena, un sátrapa terrible, pasando a cuchillo, violando, robando, incendiando poblaciones que se habían unido al movimiento popular de resistencia revolucionaria que era al-Sayed-Manat. Es curioso que esto no se tenga en cuenta, a pesar de que todos los historiadores que tratan la represión del movimiento de los Ayerbanas, todos insisten en que las tropas de la nobleza valenciana y de los que se les habían unido de la nobleza catalana y algunos murciana tenían tropas musulmanas a su servicio. Luego, entonces, ¿en qué quedamos? Aquí hay un cierto lío, ¿no? ¿Eran buenos, eran malos los musulmanes? ¿Eran buenos los ayermanás? ¿Eran malos? O sea, en fin, como la historiografía está absolutamente falseada, pues caen en contradicciones continuadas. Por ejemplo, en Menorca tenemos el Camí de Cabals. El Camí de Cabals, de 185 kilómetros, en castellano Camino de Caballos, es toda una ruta, un gran camino que rodea la isla, con 185 kilómetros, que ha recorrido por gente a caballo para, por un lado, advertir de los desembarcos de los piratas y, por otro lado, reunir gente inmediatamente para arrojarlos al mar cuando se producían los desembarcos, que eran muy a menudo. Ahora el Camí de Cabal se recorre como una ruta turística bonita, yo lo he hecho, que está bien, pero se oculta a la gente la verdadera naturaleza del Camí de Cabals y contra quién se dirigía este camino de caballos. También a partir de aquí se crea esta raza de caballos menorquines, que es tan preciosa, que luego aparece allí en las fiestas de gran alzada, son caballos gigantescos. No he conseguido saber bien qué relación hay entre la continua galopada del Camí de Cabal y estos caballos tan preciosos, tan maravillosos, que cuando yo los he visto me han dejado impresionado y enamorado, pero sé que se dedicaban a eso principalmente. Luego está la lucha en el mar, que se hacía por la Armada Real. La Armada Real, qué risa. Bueno, de vez en cuando hacían algún ataque contra las posiciones en el norte de África. Es curioso que todos estos ataques que hacía la Armada Real fracasaban todos. Incluso uno en que participó directamente Carlos I de España y V de Alemania. ¿Por qué fracasaban? Yo no lo acabo de entender mucho, ¿eh? Quizá porque se hacían de una manera que era todo un paripé, un teatro, para permitir bajo cuerda que los piratas berberiscos siguieran machacando a los pueblos ibéricos, porque todos fracasan, todos, durante siglos, ¿no? Muy sorprendente que el imperio donde no se ponía el sol y bla, 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 no consiguiera tomar una semana y mantenerlo, ¿no? O a las islas adyacentes o cosas así, en fin. Habrá que estudiar aquí muchas cosas, ¿no? Entonces, la lucha en el mar, pues vamos a citar en los países catalanes, pues ya lo he dicho antes, Antoni Barceló y mallorquín, y también Jaume Canals, que creo que este era mallorquí completamente. Pero hay que tener en cuenta lo que es la marcha hacia el oeste, es decir, cruzando el Atlántico, que inician los portugueses. Después de la conquista horripilante, sangrienta, aterradora de Constantinopla, todo Occidente entra en efervescencia, una mezcla de indignación, desesperación y miedo, pero un miedo activo. Y se buscan soluciones. Se creen que la lucha frontal frente al imperialismo musulmán no puede tener resultados porque hay una correlación de fuerzas evidente en el número de población, en la cantidad de elementos que se puede poner sobre las armas, como son pues barcos, porque era mucho más la población del Imperio Otomano. Entonces se busca una operación geoestratégica de envolvimiento que consistía
en viajar hacia el oeste atravesando el Atlántico para encontrar imperios en el otro lado del mundo que colaboraran con los europeos para atacar al Islam por la retaguardia. Esta idea se le ocurre a los portugueses, que yo sepa, y lo empiezan a llevar adelante pues desde mediados del siglo XV. Se sabía vagamente que había un imperio en China y se quería llegar a China y a Japón para convencerles de combatir a los turcos por el otro lado, es decir, hacer un cerco estratégico en donde los turcos fueran combatidos en el oeste por los europeos y en el este por los chinos, por los japoneses, etc. Y también se sabía que existía la tierra del Preste Juan, que era una tierra de cristianos que estaba en algún lugar por ahí, más o menos. Las indicaciones eran muy vagas, que es lo que hoy es Etiopía, y eso existía. Efectivamente, en Etiopía es un país cristiano y sigue siendo un país cristiano. Y entonces los portugueses se lanzaron y eso fue el objetivo de el paso del Atlántico, de la llegada a América y luego después de la circunnavegación de América para pasar al Pacífico y llegar pues ya efectivamente a territorios musulmanes, ¿no? Las teorías mercantilistas en boga, el mercantilismo es un error económico decisivo, todo es el comercio es estupendo, y bla, 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 bla. Y entonces los europeos, portugueses, castellanos, luego holandeses, se lanzaron a cruzar el Atlántico por intereses monetarios. Esto es falso, completamente falso. Todo esto de las especies, el clavo, la canela y tal, era simplemente el procedimiento para financiar las expediciones que eran muy caras, pero el objetivo de las expediciones era político, ideológico y, si queréis, religioso. Era atacar al Islam por la espalda, es decir, hacer un cerco al Islam por la espalda de tal manera que éste no pudiera colocar la gran masa de sus hombres, barcos y cañones en el Mediterráneo. Y eso era el objetivo. Y eso hay que leer, por ejemplo, los diarios de Cristóbal Colón para darse cuenta que esto era lo que había detrás de todo ello y no un objetivo mercantil. Que luego llenaban sus barcos con especies, con clavo y canela. Claro, había que pagar las expediciones, pero no era ese el objetivo. Y esto en parte se cumplió. Por ejemplo, los portugueses llegaron a la tierra del Preste Juan. Es verdad que estos ya no eran católicos romanos, es decir, eran otro tipo de catolicismo, pero los portugueses fueron tolerantes con este asunto y hicieron que las tropas del Preste Juan, del reino este de Etiopía, se adiestraran en el manejo de arcabuces. Les proporcionaron muchos arcabuces, y entonces empezaron a atacar con bastante éxito, por cierto, por la retaguardia al Imperio Otomano. Es más, en algún momento que no recuerdo, pero por el año 1600, hicieron un par de desembarcos en Arabia Saudí cerca de la Meca. Un par de desembarcos de gente armada que tenía como objetivo llegar a la Meca. Algunos acontecimientos de la época que no recuerdo bien, pues impidieron que esto se frustrara y que no llegaran en sus intentos de atacar la Meca. Pero si cogéis un mapa y lo miráis con atención y seguís lo que voy diciendo, lo entenderéis. Esto efectivamente tuvo resultados, hizo que una parte importante de los recursos militares de los musulmanes otomanos tuviera que irse hacia el este, hacia el Mar Rojo, por ejemplo. Incluso de las tropas de tierra tuvieron que dedicar muchos ingresos en fortificar lo que allí tenían, que no estaba fortificado previamente, y la presión sobre el Mediterráneo occidental bajó algo. Bajó algo, solo un poquito, no vayáis a creer, ¿no? Una consecuencia de todo esto es la expulsión de los moriscos. La expulsión de los moriscos es uno de los hechos más manipulados en el sentido islamofascista, es decir, estos historiadores fascistas islámicos que son de aquí, pero que, bueno, como les paga muy bien Arabia Saudí por falsificar nuestra historia y el Estado español les paga muy bien, pues inventan las cosas más pintorescas, ¿no? Y falsean la historia de los moriscos. Bueno, el hecho es que en el País Valenciano y algunos de Murcia, la población morisca es obligada a irse a África en el año 1609. Se establecen 3 o 4 puntos de embarque, uno de ellos es Denia, donde se tienen que dirigir en unas fechas determinadas con sus familias y con sus bienes muebles, es decir, los que pudieran trasladar, se les permitía llevarse el oro, joyas, armas y tal, se metían en barcos y se les dejaba en algunos lugares del norte de África. Los moriscos, en teoría, dicen, eran musulmanes cristianizados que conservaban su religión en secreto. Bueno, esto es el primer error. Esto no es verdad. Algunos sí, otros no.
Los moriscos se dividían en tres partes. Aquellos que, habiendo sido bautizados, seguían siendo musulmanes en secreto, otros que se desentendían de cuestiones religiosas y vivían su vida de una manera civil, que yo creo que era el sector mayoritario, y otros que efectivamente se habían convertido de buena fe al catolicismo. Quienes dicen que no había conversión de buena fe se equivocan. Por ejemplo, hay una gran cantidad de iglesias en el país valenciano dedicadas a San Juan Bautista. San Juan Bautista era donde se bautizaban a los convertidos. A los convertidos eran allí. ¿Que algunos eran convertidos a la fuerza? Sí, pero otros eran convertidos de buena fe. Hay un hecho cierto, que es cuando la liberación del país valenciano y parte de Murcia por la Corona de Aragón, en los tiempos de Jaume I o Jaume I, en la primera mitad del siglo XIII, la recepción que tienen los catalano-aragoneses en el país valenciano es de apoyo casi total. No hay resistencia, no hay batallas y la población de allí les recibe con enorme simpatía, porque sabían que iban a ser mucho más libres y mucho más prósperos bajo el poder catalano-aragonés que bajo el poder musulmán. Entonces, solo en los, no sé si son 13, 17 años que dura la conquista, la reconquista, la toma, y solamente hay una batalla, que es en realidad un paripé, una batalla fingida, que es la batalla del Puig, al lado de Valencia, en la cual pues salen los fanáticos yihadistas a dar la batalla a las huestes encabezadas por Jaume I. Aquello es un paripé, apenas hay lucha y todo se resuelve con unos cientos de heridos y muertos. Nada en realidad, ¿no? El país valenciano es grande, relativamente grande, y siempre era lo mismo, pues llegaban las huestes del norte, cercaban una ciudad, esperaban y siempre había una capitulación, se pactaba la capitulación y punto final. ¿Cuál era el fondo de la población? Pues había una minoría, los ricos, los poderosos, los pudientes, una minoría musulmana, pero la gran mayoría de la población no era musulmana, sino mozárabe. Aunque tenían nombres árabes, mozárabe significa sometido al Islam, pero ellos seguían manteniendo el rito mozárabe, lo que se llama el rito mozárabe, que es una forma de rito cristiano, y no hablaban árabe, Hablaban una lengua que era una lengua romance, que algunos sitúan similar al leonés occidental o al gallego, que luego se vierte en el catalán para dar origen al valenciano como dialecto del catalán. El proceso es complejo, pero es mentira, totalmente mentira, que la mayoría de la población estuviera islamizada cuando la llegada de Jaume I y que la mayoría de la población hablara árabe. Esto es completamente falso. El árabe era la lengua de las élites y del Estado, de los militares, de todo esto, de los clérigos y tal, pero la mayoría de la población no hablaba el árabe y no lo entendía. Es verdad que en algunos sectores sí lo hablaban, ¿no? Pero hay que hilar muy fino y ver cuál es la verdad, más allá de las mentiras islamofascistas que se nos ha contado. Luego, cuando la expulsión de los moriscos en 1609, se presenta todo como una acción de fanatismo religioso, tremendo, ¿eh? Se expulsaron a los fanáticos, es presentado como fanatismo. En realidad no era así. A pesar de que la batalla de Lepanto había sido una derrota enorme para los turcos, hace 40 años antes, pues se tenía mucho miedo a que un desembarco en el país valenciano contara con el apoyo de estos moriscos y entonces todo el país valenciano o su parte principal y una parte de las tierras de lo que hoy son Castilla-La Mancha cayera en manos del Imperio Otomano. Entonces se planteó la expulsión. Pero había otro problema más de fondo que era por parte de la corona centralista, que era debilitar a los señores territoriales valencianos. Si se les quitaba sus huestes armadas musulmanas o anteriormente musulmanas, quedaban muy debilitados y también una parte de sus vasallos que pagaban impuestos y tal. Entonces esta operación es mucho más oscura de lo que parece, pero tiene pues unas causas políticas y económicas bastante visibles y no es necesario acudir a ejercicios histéricos de fanatismo como invocando el fanatismo, la España negra y todas estas cosas, como alguna gente ignorante que no entiende nada de nada, pero vocifera mucho, se le ocurre decir. Luego está el problema de la cantidad de gente expulsada. Se dieron cifras espeluznantes, hasta 300.000 expulsados, moriscos expulsados en el año 1609, y ahora ya, una vez que la marea islamofascista está en decadencia, pues ahora ya esas historias no se admiten, ya se dan 75.000, 70.000, ya es una pugna a la baja.
¿Cuál creo yo que es la cantidad? Pues la cantidad debió de andar muy por debajo, en 25.000 en todo caso, 25.000 en todo caso, y es posible que menos. Hay dos hechos que avalan mi afirmación. Uno, ninguno de los expulsados quería irse. Aumentan los testimonios, algunos en lengua árabe, otros muchos pues en una especie de romance catalán-valenciano, donde ellos no querían irse. Si ellos eran tal musulmanes y tal, ¿qué problema tenían con irse a Argelia para estar con sus correligionarios, o a Túnez, o a Egipto, o a Marruecos? Tenían que estar dando saltos de alegría. Pues no, no querían irse. Nadie quería irse. Y eran llevados allí poco menos que a la fuerza, llegaban llorando, se embarcaban en los barcos que les trasladarían llorando. ¿Cómo es esto posible? ¿No? Esto es bastante raro, ¿no? Entonces esto repite el estado de ánimo del siglo XIII, cuando los llegados, los catalanes, los aragoneses, eran recibidos con aplausos, con palmas. Solo la minoría islámico-musulmana hiperfanática, que vivía maravillosamente bien a costa de los impuestos de la población, recibía con cierto rechazo, y ni siquiera porque se les daba también una salida honorable a estas minorías pudientes. Entonces, pues no hubo afán de irse en el 1609. Y en segundo lugar, todos los historiadores están de acuerdo en un hecho económico decisivo. Esta salida de esta supuesta masa de población no afectó para nada a la economía valenciana. No es posible detectar ningún efecto negativo en la economía valenciana en los años posteriores a 1609. Es decir, por ejemplo, en 1615 la economía valenciana seguía funcionando igual de bien que en 1605. ¿Os dais cuenta de esto? Eso significa que si no hizo un efecto económico apreciable es porque el número de los que habían salido o de los que habían sido expulsados era pequeño, bastante pequeño, bastante pequeño. Entonces habrá que volver otra vez a revisar las listas, a ver qué hay de verdad en esto, pero sin contar las historietas de que el 25% de la población valenciana fue expulsada por el oscurantismo y el fanatismo del clero católico y bla, bla, bla. Todo esto es mentira. Hay que tener en cuenta que el valenciano de filas, el valenciano normal, veía a muchos moriscos como los que apoyaban a los piratas, los que dirigían sus desembarcos, los que le habían robado a su hija hacía X años, los que habían matado a su hermano, los que habían destruido a su familia, los que habían quemado a su casa protestando el desembarco, ¿no? ¿Qué podía pensar la gente de la comarca de la Vila Joyosa en 1540, o sea, 20 años después del desembarco este, que fue fallido, pero les costó mucho? Es decir, ellos al final consiguieron repeler a las 40 galeras, pero las galeras desembarcaron, los 3.000 hombres desembarcaron, las matanzas tuvieron lugar, el robo de mujeres tuvo lugar. Lo que pasa es que hubo una resistencia popular tan desesperada que en parte lo consiguieron frustrar. Pero esa gente, cuando leyeran el decreto de expulsión de 1609, ellos o sus nietos, ¿qué podían pensar? ¿Por qué no nos ponemos en la piel de esta gente cuando hacemos historia y no nos dedicamos simplemente a repetir los mantras oficiales e institucionales de la bondad del Islam, lo maravilloso de su civilización? Civilización, yo lo hablo entre comillas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es verdad que en la expulsión de los moriscos hubo mucho de injusticia, porque para mí una parte de los expulsados no quería irse y una parte de los expulsados jamás había colaborado con los piratas berberiscos, jamás. Ellos, incluso siendo de la religión musulmana, no querían colaborar con esa gente y no lo hacían. Entonces aquí pagaron justos por pecadores. Si admitimos como expulsión 25.000 de una población que entonces en país valenciano podría ser 900.000 personas, yo entiendo. Estos son los datos oficiales, quiero recordar. No hay mucho caso a lo que digo, que estoy hablando de memoria, pero quizá fueran 1.000.000, 1.100.000. 25.000 es una cantidad pequeña, pero de los cuales probablemente solo un tercio habían colaborado con los piratas berberiscos. Hubo algunas ciudades ya en Cataluña, en la Cataluña del Sur, en Tarragona, que la población por mayoría decidió no expulsar a sus musulmanes, decidió no expulsarlos. Y allí, pues, ¿por qué? Porque estaban convencidos que sus musulmanes no colaboraban con los piratas. Y se quedaron allí. Creo que algunas poblaciones cercanas a Tortosa hicieron esto. Sin embargo, pues como hubo operaciones muy oscuras, privar de poder a los señores territoriales valencianos, pues se cargaron las tintas. Y por desgracia tuvieron que pagar justos por pecadores. Pero
Esto no quita que todo lo que sucedió sea verdad. ¿Cuál fue la respuesta de los estados? Pues muy débil, muy pobre. No había una resistencia, no había flotas en el Mediterráneo occidental que hicieran frente a las flotas de los piratas, pero sí hubo ya un momento en que la cuestión había alcanzado límites extremos. Los desembarcos eran tan continuos en algunos lugares, se ocupaban extensiones enormes en Sicilia, en Italia, en Córcega, en Cerdeña, e incluso en las Baleares, incluso en Andalucía durante meses y durante años. Eran ya asentamientos permanentes. Y entonces existía el riesgo, por ejemplo, de un ataque directo a Roma, el poder del papado. Los estados vaticanos empezaron a pensar ya incluso en la evacuación, en algún momento hacia 1560. Y entonces la corona de Castilla, que entonces era también era corona de Aragón por herencia, pues consideró que en su territorio oriental existía un riesgo de que hubiera un retorno de un poder musulmán ligado a una potencia imperialista formidable, formidable que era los otomanos. Así pues, empezaron a construirse galeras, por ejemplo en la Tarazana de Barcelona, que es donde se construían los barcos, y también en Sicilia, y se llegó a un acuerdo hacia 1569 para establecer una flota conjunta de las potencias occidentales que pudiera dar una respuesta contundente y derrotar a los turcos otomanos en el mar. Entonces aquí las tres fuerzas coaligadas eran principalmente la República de Venecia, que la República de Venecia pues hasta entonces había sido fuerza dominante en los Balcanes. Venecia está aquí, los Balcanes están allí, y entonces estaba siendo expulsada de los Balcanes por los otomanos. Entonces estaban muy interesados, la República de Venecia, en darle, digamos, una respuesta contundente en el mar a los musulmanes. Luego estaban los estados vaticanos, que también tenían galeras, tenían fuerza armada, poca, pero tenían alguna, y en tercer lugar la corona de Aragón. Y digo corona de Aragón, y no corona de Castilla. Estamos en el siglo XVI y ese es el nombre. Y quienes lucharon fueron básicamente tropas de la corona de Aragón en la batalla de Lepanto, por más que los reales ejércitos, pues se les suele llamar españoles muy mal llamados, porque entonces España no existía, existía la corona de Aragón y la corona de Castilla y ya está, ¿no? Bueno, pues ellos llegaron a un acuerdo precario y reunieron una gran cantidad de barcos y de tropas. Estos barcos y estas tropas se dirigieron hacia el este, se reunieron en Italia y ahí surgieron en octubre y ahí marcharon hacia el este en lo que fue la mayor batalla de la historia mundial de la guerra en el mar. A día de hoy no ha habido ninguna batalla que haya implicado a tantos barcos y a tantos combatientes en total, ninguna, para que os deis cuenta de cómo estaban las cosas en el Mediterráneo. Lucharon más o menos unos 100 barcos por un lado y 100 por otro, sin contar los barcos auxiliares y barcos menores, y unos 100.000 combatientes por un lado y por otro. La batalla fue terrorífica, se dio en un espacio que es el Golfo de Lepanto, ahí donde se encontraron las flotas, y entonces pues el choque fue descomunal, ya digo, no ha habido nunca, y tardará mucho tiempo en haber, ¿no? Nunca ha habido una batalla de 200 barcos, quizá con los auxiliares 300. Bueno, la derrota de la flota turca fue aplastante, perdieron 75, 76 barcos, o sea, las 3/4 de los que tenían, y la gran mayoría de los que a duras penas consiguieron escapar, pues quedaron muy dañados, algunos de ellos incluso luego se fueron hundiendo, perdieron una parte importante de su artillería y tuvieron muchísimas bajas, tanto por muertos, ahogados, pero sobre todo por prisioneros, porque los barcos turcos eran tomados al asalto después de ser cañoneados y se hacían prisioneros a esta gente, y se hicieron muchos prisioneros. Luego ya diré algo sobre los prisioneros, lo terrible que fue su destino. Entonces estos barcos quedaron muy destruidos, y quedó sobre todo destruida la marinería, por así decirla, turca, que era capaz de desenvolverse en el Mediterráneo. Aunque luego, 2 años después, los turcos hicieron una flota tan potente como aquella, ya no estaba mandada por quienes habían muerto en Lepanto, sino por una gente inexperta que no sabía navegar, que no sabía combatir.
y desde entonces la flota turca estuvo a la defensiva, mientras que hasta la batalla de Lepanto había estado a la ofensiva. Incluso los barcos habían sido construidos deprisa y corriendo, con madera que no estaba bien seca y tal, y tenían unas capacidades marineras muy limitadas. Por la parte occidental, pues perdieron muchos menos barcos, no llegó a 20, o sea, 80 se quedaron bastante indemnes y sus muertos fueron mucho menos y prácticamente los turcos no hicieron prisioneros. Decisivo fue dos elementos. Por un lado, la superioridad tecnológica occidental. Por ejemplo, los cañones, la artillería era muchísimo mejor que la de los turcos, porque los turcos no sabían fundir, no sabían fabricar pólvora, es decir, no sabían, porque la religión musulmana es un fanatismo que obtura, impide la capacidad de pensar. Entonces, pues ellos vivían, así era, de renegados europeos que por dinero les fabricaban los cañones, pero eran renegados, alguno por aquí, alguno por allá, que tampoco eran expertos realmente. Igual sucedía con los barcos, las galeras otomanas eran una copia mal hecha de las galeras catalano-aragonesas, de las que se fabricaban, se ponían a punto, sobre todo en Barcelona y también en Nápoles y en algunos sitios, y en Venecia eran los grandes tres centros de fabricación. Entonces ellos las copiaban cuando cogían prisioneros alguna galera, pero no sabían fabricar, solían estar siempre peor producidas y tenían menos capacidades de navegación. Eso por un lado. Eso fue siempre así, siempre así. Cuando una sociedad no hay libertad, pues no hay libertad para pensar, no hay libertad para idear, para construir, para mejorar tecnológicamente, para mejorar la economía, y todo se hace por medio de la fuerza bruta, de la coacción, de la violencia, de la irracionalidad. Y eso se vio en Lepanto. Pero en segundo lugar, hay un estudio muy interesante de la batalla de Lepanto en la cual se dice que la flota otomana estaba impulsada por galeotes, que eran los que movían los remos, así se llamaban en castellano, que eran casi todos ellos esclavos, prácticamente todos. Entonces estos esclavos eran casi todos esclavos cristianos, no tenían ningún interés en que triunfara la flota y en algunos casos estaban tan desesperados que si podían rompían sus cadenas y se lanzaban contra los turcos, etc. Sin embargo, en el otro lado no era así. En el otro lado había tres tipos de galeotes. Unos serían asalariados. Eran gente que firmaban un contrato para remar en una galera por un salario determinado, con una alimentación determinada y por un tiempo determinado. Por lo tanto, eran trabajadores libres. En segundo lugar, muchos de ellos eran penados. Habían sido condenados por un delito a galeras, a 8 años de galeras, a 4 años, a 10 años, cumplían su condena y quedaban libres. Y solo una pequeña minoría eran esclavos musulmanes capturados. Estos esclavos eran, hay que tener en cuenta, en general, nadie era esclavo en Occidente más de 8 años, se les mantenía allí 8 años y luego se les solía conceder la libertad, porque en Occidente había una concepción muy profunda de que el sistema esclavista no funcionaba, no operaba, no era bueno. O sea, los esclavos no impulsaban bien los remos y todo, incluso, por ejemplo, si un esclavo musulmán estaba en una galera occidental, sabía que a partir de unos años, que solían ser 8, él sería manumitido, sería convertido en libre, y a partir de ese momento, pues si seguía remando, se le consideraba como un asalariado libre, y eso era todo. Así pues, cuando en algunas galeras occidentales los soldados habían muerto por los disparos de los otomanos, pues entonces eran los propios remeros los que cogían las armas y luchaban contra los turcos, porque ellos estaban firmemente convencidos de que su misión era combatir a esos esclavistas horrorosos y apestosos. Sin embargo, en el otro lado no sucedía eso porque si una galera se quedaba prácticamente sin soldados y los otros podían romper sus cadenas por el procedimiento que fuera, entonces lo que hacían era volver las armas contra sus conquistadores, porque sabían que allí no les quedaba más que ser esclavos hasta morir, en unas condiciones totalmente inhumanas y devastadoras. Así pues, los otomanos tuvieron que luchar en dos frentes, en un frente hacia Occidente contra los barcos que se le venían encima, pero en otro frente hacia Oriente contra los propios esclavos dentro de sus galeras. Este estudio es estupendo y refleja el tremendo problema que ha tenido y tiene el Islam con la esclavitud. Pero ahora el gran capitalismo tecnologizado actual sueña con la esclavitud. Hay dos grandes focos de esclavitud tecnologizada en el capitalismo contemporáneo. Uno es China, la China comunista, y otro es el Islam. Entonces el capitalismo europeo, el gran capitalismo, sueña con retornar a una forma de esclavismo y entonces por un lado tira del aprendizaje de los chinos, en lo que se llama la chinización de la economía, y por otro lado del Islam.
De ahí esta veneración por el Islam. Bueno, en la batalla de Lepanto, pues es una carnicería en donde los otomanos, los musulmanes, pierden. Hay un hecho terrible que forma parte de la letra pequeña de la historia que no suelen contar nadie, sobre todo estos incompetentes que se ponen a hacer vídeos ridículos sobre la batalla de Lepanto. No tienen ni idea, no saben nada, pero porque sacaron un 9 en su licenciatura se creen que saben algo de algo, ¿no? Bueno, que es que, vamos a ver, tanto la República de Venecia como la Corona de Aragón, pues se hicieron muchos prisioneros, muchos prisioneros. ¿Cuántos? Nunca se ha dicho. Yo calculo que entre 10.000 y 15.000 cada uno, quizá un poquito más. En la República de Venecia, quizá 15.000, y un poquito menos la Corona de Aragón. Y luego también hizo un poco de prisioneros las galeras vaticanas, es decir, las galeras del Papa. Entonces se hizo una reunión secreta para ver qué se hacía con esta gente. Normalmente lo que se hacía era ponerlos en libertad previo pago de un rescate. Es decir, se mandaban emisarios a Turquía y se les decía, bueno, tenemos aquí esta lista de gente vuestra que hemos detenido, entonces por este, que es un personaje importante, tenéis que pagar tanto en oro, por este tanto, tanto, y se hacía así. Así fue como se liberó a Miguel de Cervantes, pero alguien que yo entiendo que fueron los venecianos, que los venecianos eran tremendos, dijeron, no, no podemos hacer esto porque si soltamos a esta gente, que es la que sabe manejar los barcos y hacer la guerra en el mar, los tenemos dentro de 3 años otra vez. Entonces proponemos que se les mate en silencio, se les mate. Entonces el asunto se somete a debate y los representantes de la Corona de Aragón están de acuerdo con hacerlo porque el análisis era impecable. Lo que habían dicho los venecianos era una verdad total. Pero sin embargo el Papa dice que eso no es cristiano, que los prisioneros deben ser respetados, deben ser devueltos previo pago de un rescate a sus familias y no pueden ser muertos. Entonces el Papa se echa las manos a la cabeza, dice que eso es tremendo y tal. Pero Venecia y la Corona de Aragón siguen adelante con su plan. De esto se ha escrito muy poquito y se supone que en total, pues quizá degollasen, no se sabe dónde, ni se sabe cuándo, ni de qué manera, a unos 25.000 o así prisioneros, la florinata de la capacidad combativa del ejército musulmán otomano. ¿Esto es correcto? Moralmente no. Moralmente esto no es correcto. Aquí el Papa tenía razón. O sea, no se puede hacer esto, no se puede hacer, pero lo hicieron. Pero también es verdad que devolver a esa gente a los otomanos hubiera significado no haber resuelto nada. La batalla de Lepanto no hubiera servido para nada. La solución podría haber sido haberles confinado en ciertos territorios y haberles hecho prisioneros de por vida, campos de trabajo, campos de concentración, pero se pensó que esto era muy engorroso, que requería muchas tropas y que las tropas faltaban para seguir combatiendo a los turcos. Y bueno, sea como fuere, se hizo. Esto es una cuestión que nos indica hasta qué punto en determinados momentos se llegan a tesituras dramáticas en donde los intereses más básicos se entran en contradicción con los postulados morales fundamentales y es muy difícil dar respuesta al problema. Dejémoslo aquí. La batalla de Lepanto no detuvo a los turcos, solo demostró que no eran invencibles y aunque ellos siguieron atacando ya no lo hicieron con el ímpetu y la fuerza. Y en Occidente, pues desde entonces fue más fácil la navegación, los ataques de los piratas berberiscos fueron menores, etcétera, etcétera. Pero todavía la lucha continuó. Incluso se logró introducir algunos barcos de Occidente en el Mediterráneo oriental, con lo cual la presión sobre el Levante ibérico, Andalucía ibérica y Cataluña, Italia, disminuyó. Pero los piratas todavía hicieron incursiones tremendas en el siglo XIX. En el siglo XIX era todavía la esclavitud, estaba, está hoy. O sea, el Islam y la esclavitud son la misma cosa. O sea, que realmente no hay... Pero siguió. Y eso fue el pretexto que el imperialismo francés esgrimió para conquistar Argelia entre 1830 y 1847. Y luego Túnez en 1881. Se esgrimió que había que acabar con los nidos de piratas y hacer que el Mediterráneo fuera un mar
navegable, un mar que se tuviera los criterios del derecho internacional y no de unos señores que aparecían con sus barcos y asaltaban otros barcos y asaltaban poblaciones. Daros cuenta que la conquista de Túnez, que fue un acto inmoral, un acto imperialista por parte de Francia, tuvo lugar en 1881. Ahí todavía había algún ataque de piratas, Yo entiendo que hay que esperar casi a los últimos años del siglo XIX para que estos se extingan definitivamente. Daros cuenta lo que esto significó y lo que ha hecho para los pueblos mediterráneos este asunto. Y perfectamente podemos considerar que tantos años en un ambiente tan cargado y metiendo el Atlántico por medio, pues la cifra de 18, 19, 20 millones de personas capturadas, de los cuales 15 son mujeres, perfectamente es visible. En 1807, Inglaterra declara la ilegalidad del tráfico de esclavos. Era una manera para eliminar la esclavitud en sí mismo. Es decir, si no se podían trasladar esclavos, si no se podía comerciar con esclavos, solo era cuestión de tiempo que los esclavos vivientes se extinguieran por ley natural, fueran muriendo y entonces se acabara con la esclavitud. Esto fue seguido inmediatamente por las otras potencias europeas, pero fue rotundamente rechazado por los países islámicos que siguieron hasta el final defendiendo la esclavitud. Si estudiamos la penetración europea en África, encontramos que muchos de los héroes, entre comillas, de la resistencia antiimperialista, que son loados en sus países africanos y por muchos europeos que los pobres no entienden nada de nada, lo que luchaban contra las potencias colonialistas europeas era por la defensa del tráfico de esclavos. Todos los que en los países musulmanes resistieron a la penetración europea, el problema de fondo no era el imperialismo europeo, sino el problema del tráfico. Y cuando lees su biografía, pues te das cuenta que la cuestión clave es que ellos se lucraban, desde tiempos inmemoriales y sus familias se lucraban con el tráfico de esclavos y querían seguir teniendo esclavos y traficando con esclavos. Hay en algunos países en donde los ingleses, al estar en una minoría muy precaria, tuvieron que transigir con esto, con el tráfico de esclavos, muy a su pesar, puesto que ellos tenían otro proyecto económico que era el trabajo asalariado. El trabajo asalariado también es una forma del trabajo no libre, ciertamente, que yo rechazo del todo, pero no me podréis decir que es exactamente igual el trabajo esclavo que el trabajo asalariado. Hay ciertas diferencias. Bueno, esto es la historia explicada de una manera muy sintética, muy breve, de lo que sucedió en el Mediterráneo. Me he quedado muchas cosas sin decir, pero es imposible. Para decirlas todas se necesitarían muchas horas de exposición. Lo importante es que prevalezca la verdad, que triunfe la verdad. No queremos dar la vuelta a la tortilla. No se trata de pasar de una explicación islamofílica como la que se ha hecho hasta ahora por intereses obvios. Franco ganó la guerra civil gracias al Islam. Hitler era un pro-Islam furibundo. No quiero pasar de esto a una explicación islamofóbica. No, la verdad, simplemente la verdad, pero la verdad el Islam queda muy mal parado por el problema de la mujer, el problema del trabajo asalariado, el problema de la violencia, el problema del terror, el problema del imperialismo y de cómo Europa vivió años y años aterrorizada. Por ejemplo, la batalla de Lepanto fue celebrada en toda Europa, incluso en países y en potencias que estaban enfrentadas con quienes habían combatido por parte de Occidente en Lepanto. Por ejemplo, en Inglaterra se celebró muchísimo, a pesar de que Inglaterra estaba muy enfrentada con la corona de Castilla en el Atlántico, incluso en el Atlántico, incluso en algunas zonas ya del Pacífico, ¿no? Pero se celebró, fue como un alivio, decir, por fin alguien ha logrado detener a la marea musulmana, ¿no? Y sucedió, pues, incluso también en los principados protestantes de Alemania, puesto que ellos tenían a los musulmanes al lado, atacando Viena, habían conquistado, pues, mucha parte del territorio de los Balcanes, que es territorio aledaño con ellos, ¿no? En definitiva, la verdad por encima de todo, la verdad es como he intentado explicarla. Luego hay muchos asuntos de detalle y muchas cuestiones que no he podido tratar, pero los se irán tratando en textos posteriores y estaremos en condiciones de ir explicando lo que esto ha significado para la historia de Europa y para el presente.
y cuando hagamos historia a construir el presente, tendremos en cuenta nuestro pasado. Pues muy bien, espero que os haya servido y hasta la próxima.